Procesos de admisión a la educación superior. ¿Son anticonstitucionales? México, país en donde el artículo 3 de su Constitución Política versa sobre la educación, que, fundamentalmente, debe ser laica, gratuita, lo que implica que el Estado debe proveer los suficientes recursos y herramientas para que todos los ciudadanos nacionalizados puedan acceder a ella sin limitación alguna, pues estamos en un país que busca la igualdad. Sin embargo, ¿podríamos hablar de procesos de admisión a la educación superior cuando se supone que es un derecho humano avalado por las leyes del país? ¿Por qué tendríamos que someter a un proceso de selección al alumnado? ¿Eso es lo justo? Y si lo fuera, ¿existen las condiciones necesarias para que partamos desde un mismo nivel y así poder merecer la admisión? Es claro que un proceso de admisión a la educación básica nos resultaría, de primera vista, algo casi que inconcebible. Imaginemos por un momento que algunos niños queden excluidos de entrar a la escuela primaria porque no supieron contestar correctamente a la mayoría de preguntas de un examen. Me parece que a la mayoría de personas le parecería un atropello que no aceptaran a un niño. Ya no hablemos de cientos, ni de miles de ellos. Entonces, ¿por qué la idea de que eso pase con nuestros jóvenes al querer entrar a la universidad no nos parece tan grave? ¿Será anticonstitucional el proceso de admisión o pensamos que es un proceso justo? Antes de conocer la opinión de uno de tantos jóvenes que han vivido la experiencia del rechazo en este proceso, primero conozcamos un poco y a grandes rasgos cómo y por qué surgió esta idea de selección. Situémonos en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Haciendo una rápida lluvia de ideas sobre su sexenio, saltan a nuestra mente varios conceptos importantísimos para explicar lo que aquí nos convoca. Políticas neoliberales, TLC, progreso, privatización. Lo que relaciona a estos términos con el proceso de admisión a la educación superior nos lo explica mejor el profesor e investigador de la Universidad Veracruzana, el maestro Manuel Martínez Morales. Fue así que en 1996 se consolida Comipems como institución reguladora y sobre todo como primer filtro para la admisión a educación media superior. Pero bien sabemos que el filtro es también para que los aspirantes aceptados en escuelas de la UNAM, como las escuelas nacionales preparatorias y los colegios de ciencias y humanidades, obtuvieran su pase reglamentado a la UNAM. Por lo tanto, disminuyeran en casi un 64% las posibilidades de que otro aspirante de otra escuela entrara a la máxima casa de estudios. Un año antes de la creación del Comipems, en 1995, ya se había constituido el Ceneval, Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, como una asociación sin fines de lucro
cuya actividad principal es el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación, según su propia definición que encontramos en la página oficial de esta institución. Sin embargo, existen muchas razones para creer que los ideales de esta asociación distan mucho de la realidad en la que nos encontramos. De acuerdo con documentos elaborados por el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se evidencia que dichos organismos son los que fortalecen su oposición a que sea el Estado el que se encargue del financiamiento de la educación superior, a través de la implementación de diferentes mecanismos de presión. Uno de estos mecanismos bien podría ser un examen aplicado a estudiantes aspirantes a un lugar en una universidad pública, que, mediante resultados estandarizados, ayudará a excluir a miles de jóvenes y así darles espacio a desistir de su deseo de estudiar una carrera profesional. O bien, que los jóvenes excluidos con suficientes recursos económicos pudieran encontrar en la oferta educativa privada el lugar tan ansiado. Esto apoyaría a la idea de abrir mercado en el ámbito educativo, a empresas transnacionales e impulsaría la privatización de la educación, pues lo plantearía como solución viable al problema de oferta-demanda desproporcionada que hoy existe. También al problema de rezago y deserción escolar, y hasta el problema de falta de oferta para personas con alguna discapacidad que necesiten educación especial. ¿Será tan terrible y siniestro este proceso de admisión como suena? Averigüemos un poco más de cerca. Ian es un joven de 23 años que hace 5 presentó por primera vez un examen de admisión a la UNAM para una ingeniería. En un primer intento no logró entrar. Hizo un segundo intento y tampoco. Hubo un tercer intento y nada. Ian no desistió de su cometido. Aunque tuvo que cambiar su opción escolar de la UNAM por la UAM, logró entrar a esta última en una carrera que es de su agrado. Muchos jóvenes como él ya habrían tirado la toalla. Ian fue un chico afortunado, aferrado o perseverante. ¿Qué fue lo que le hizo persistir hasta lograr su objetivo? Vamos a conocer un poco más de él y su experiencia. Mi motivación principal es tener una buena solvencia económica y bueno, pues eso se deriva en que pues quisiera cumplir alguna de las metas y creo que el hecho de que estudie una licenciatura me podría ayudar a cumplirlas y pues básicamente para apoyar a mi futura familia. Quedarme en la UAM porque pues tenía la carrera que quería. Sí, bueno, es que también había en una universidad privada, pero pues la verdad es que no tenemos la solvencia económica para cubrir ese gasto. Sí tuve un poco de orientación, pero eh, pues era muy... La información que nos daban era muy ambigua, o sea, solo nos mandaban las páginas de internet, entonces pues nosotros teníamos que investigar ya por fuera, pero la información era muy ambigua, como te digo.
Pues es que, bueno, yo cuando no me quedé en la primera vuelta, pues mm, ciertamente sí sentí que fue un poco injusto porque pues yo sentía que merecía el lugar. Pero bueno, es que uno no sabe qué factores son los que las instituciones toman en cuenta para aceptar a los alumnos. O sea, tal vez no solo se basen en los exámenes, a lo mejor se basan en historial académico o la ubicación en donde vivas. O sea, yo siento que hay más factores que intervienen en que te acepten a una universidad. Pues ese tipo de herramientas no son fáciles de encontrar y no se te proporcionan cuando estás, pues sí, cuando estás en el proceso no es como que las instituciones te digan o te den las herramientas para hacerlo. O sea, la verdad es que la ayuda es muy ambigua. Sí, yo creo que sí podrían, pero sí se necesitaría un apoyo económico. Bueno, hay becas en las universidades que sí apoyan eso. Entonces, yo creo que sí. Sí, de hecho, tengo un conocido que él es indígena y pues está estudiando normal, o sea, una ingeniería como cualquier persona. Okay. Pues yo creo que en esos casos tanto el gobierno como las instituciones deberían de tener como un programa para pues cada tipo de dificultad, eh, ya sea tanto gente eh, con alguna discapacidad o que no tenga las posibilidades económicas. Entonces, pues yo creo que un programa en apoyo a eso, pues para mí estaría bien. Y así, pues igualmente se reduce el rezago de la gente bueno, sí, de la gente que quiere hacer una. Entonces, el examen en sí es como un filtro para ir seleccionando a gente que realmente quiera terminar una carrera o quiera hacer una carrera. Y pues para mi punto de vista está bien, solamente que, bueno, pues en mi caso que no fui seleccionado, pues sí, como que no, en ese tiempo como que no me agradó tanto la idea de un examen. Sí, creo que sí, porque a lo mejor hay gente que por el hecho de que no se quedó en alguna universidad, mm, empieza a trabajar y pues ya deja los estudios de lado. Entonces pues empieza a trabajar y como te digo, pues deja los estudios. Pero sí, yo creo que sí hay rezago en esos procesos. Esta es una experiencia a nivel de cancha. Este joven, como muchos, no tendría por qué mentirnos acerca de lo que vivió y cómo lo percibió. Y, sin embargo, vemos plasmadas en sus respuestas mucho de lo que ya hemos contextualizado. A nivel de cancha, se piensa que el proceso de selección es un proceso injusto, carente de orientación previa y casi que los seleccionados lo son al azar.
El proceso de selección se percibe como una rueda de la fortuna, donde el que tenga un buen día para el día del examen será el suertudo ganador, el que encontró la aguja en el pajar, y para los que no la encontraron, en su mayoría, les espera el olvido de sus sueños escolares y la búsqueda de un empleo para sobrevivir. Les espera la deserción escolar y la resignación de una vida como empleados. También vemos que se perciben a las universidades privadas como una opción para personas con necesidades especiales o bien con carteras especiales, no precisamente como una opción educativa por sus planes y programas de estudio. Con este panorama un tanto desolador para los que no logran acceder a la educación superior pública y para los que ni siquiera tienen la posibilidad de soñar con esta opción, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Habrá salida de este callejón? Para Ian, la hubo. Cambio de opción. Pues yo siento que es tanto bueno como malo, porque de cierta manera el hecho de que, por ejemplo, bueno, una propuesta mía sería pues hacer más universidades, pero yo siento que sería a la vez malo porque el hecho de que haya más universidades significa que va a haber más egresados, lo que significa que va a haber todavía más competencia al momento de ingresar al mundo laboral, y pues eso, quieras o no, pues genera todavía más desempleo. Entonces la verdad es que yo no sé si yo tendría una solución ante ese problema, ya que es un tema que pues abarca todavía mucho más de lo que significa solamente terminar una carrera profesional. Hay gente que con carreras pues no encontraron trabajo y están, no sé, son pues tienen oficios, pues, o sea, ya son gente que ya tienen su carrera profesional, su licenciatura o hasta maestría o doctorado, y sin embargo es gente que no encontró trabajo y se quedó estancado, y pues lo que hacen es buscar trabajo de lo que puedan. Y hay otras personas que no estudiaron, pero ciertamente ganan más que una persona con carrera. Entonces pues hay mucho conflicto en todo eso de las clases bajas, medias o altas. Yo siento que igualmente por el hecho de tener una carrera no significa que tienes el futuro garantizado. Hemos estado hablando de cómo el Estado no está cumpliendo su función, de cómo los ciudadanos no estamos exigiendo nuestros derechos y haciéndolos valer. ¿Qué más podríamos hacer para poner una solución realmente viable sobre la mesa? Por lo que hemos estado viendo a lo largo de este reportaje, las causas de rezago y ausentismo, así como falta de oferta que cubra necesidades especiales, tienen sus raíces en los mismos males: bajos recursos económicos, obstáculos geográficos y necesidad de más espacios educativos que el Estado no parece estar interesado en brindar debido a las políticas neoliberales que ha de seguir. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Hacia dónde iremos? Me parece que la opción está frente a nosotros y que la pandemia ha acelerado el paso que hemos de dar hacia lo nuevo: las TICs. Si bien es cierto que el camino que hemos de recorrer
es larguísimo, puesto que no tenemos la infraestructura ideal para hacerlo posible en todos los rincones del país. La opción está ahí, latente, y ayudaría porque el hecho de tener una escuela virtual ya reduce en mucho los costos. El no trasladarse desde casa hasta la escuela también es un respiro al bolsillo familiar. Y la idea de poder aceptar a muchos más alumnos en una escuela pública sin la preocupación del espacio es muy tentadora. Aunque también hay que evaluar los riesgos, un sistema virtual que no esté bien planeado colapsaría de inmediato. ¿Podremos dar el siguiente paso?